El increíble milagro de Balaam, la burra que reveló el plan divino y transformó corazones. En el tercer año de Joaquín, cuando los vientos del desierto soplaban con fuerza y la historia de Israel se tejía en el tapiz del tiempo, el reino de Moab se encontraba en un estado de inquietud absoluta. Balac, rey de los moabitas, temía profundamente la llegada del pueblo de Israel, que marchaba hacia la tierra prometida, llevando consigo el eco de derrotas sobre sus enemigos, como los amorreos y los midionitas. Se decía que eran invencibles, pues la mano de Yahvé estaba con ellos, y este poder divino sumía a Balac en un abrumador pavor. Desesperado, Balac decidió invocar a Balaam, un conocido adivino cuyas palabras traían bendiciones y maldiciones con el peso de un destino irrevocable. La fama de Balaam había llegado a los confines de Moab, y su deseo por riquezas y gloria lo conducía a tomar decisiones de dudosa rectitud. Cuando llegaron a él los mensajeros de Balac, su corazón se llenó de ambición, y aunque Dios le habló en la noche, advirtiéndole que no debía maldecir a Israel, Balaam, ciego ante el brillo de la codicia, no escuchó. Así partió hacia Moab. Pero en el camino ocurrió lo extraordinario. Su burra, sensible a lo divino, se detuvo en seco. Ella había visto lo que Balaam no podía, un ángel de Yahvé bloqueando el camino, armado con una espada desenvainada. Asustada, la burra se apartó, chocando contra las paredes. Balaam, enojado, la golpeó con un palo, incapaz de comprender el significado de su resistencia. Pero, en un giro sobrenatural, Dios abrió la boca de la burra y con voz humana le preguntó: ¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces? El asombro invadió a Balaam. Él respondió, aún en su enfado, sin darse cuenta de la grandeza del momento. Pero entonces Dios iluminó sus ojos y al ver al ángel con la espada, cayó al suelo lleno de temor. El ángel le explicó que su camino era destructivo y le ordenó hablar solo lo que Dios le dijera. El corazón de Balaam, enfrentado con la realidad de su desobediencia, se transformó. Al llegar a Moab, Balac lo recibió con anhelo, esperando maldiciones que cayeran sobre Israel. Pero cuando Balaam abrió su boca, solo surgieron palabras de bendición, que resonaron como un canto celestial. La asombrada mirada de Balac se tornó en horror. Sus intentos por maldecir a Israel fueron frustrados por la misma voz que lo había llamado. En lugar de imprecaciones, Balaam proclamó la grandeza del pueblo de Dios, dejando al rey asombrado y temeroso. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Balac, atónito, no podía conciliar cómo lo que había buscado se tornaba en un himno de alabanza al Dios de Israel. Así, en su rebelión, Balaam se convirtió en portador de la difícil verdad: la bendición de Dios no podía ser invertida. Los corazones de ambos, rey y adivino, se vieron desafiados a confrontar una única realidad: el poder de Yahvé era incontrastable, y el destino de su búsqueda se desenlazaba hacia un misterio aún más profundo que lo que ellos habían imaginado. ¿Qué otros milagros aguardaban revelar el plan divino en aquel tiempo antiguo, mientras los ecos de la gloria de Dios resonaban en la historia de Israel? Y Balac, lleno de despecho, se volvió hacia Balaam con una ira contenida. La maldición que había esperado se convertía en una ofrenda reexaltación. Con voz temblorosa le dijo: ¿No te he llamado para que maldigas a mi enemigo? Mira lo que has hecho.
Balaam, erguido en su nueva comprensión, respondió: ¿Acaso no puedo hablar lo que Dios ha puesto en mi boca? La dicha del Altísimo repose sobre su pueblo, y no hay maldición que pueda prevalecer sobre Israel, pues está escrito: el que te bendiga, bendito será. Génesis 12:3. De esta manera, Balaam entonó un canto de alabanza, proclamando los planes de Dios sobre Israel. Las bendiciones caían como lluvia en el oído de Balac, quien no podía resistir la verdad que retumbaba en su pecho. A medida que las palabras fluían, la sombra de la amenaza se disipaba, y el rey moabita, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos, comprendió que había dado un paso en una senda equivocada. Sin embargo, Balac no se rendía fácilmente. Con astucia, intentó cambiar su enfoque, conduciendo a Balaam a un elevado monte, desde donde podía vislumbrar a los israelitas acampados en el valle. Una vez allí, su desesperación lo llevó a ordenar: «Mira a este pueblo desde aquí y pronuncia su daño, que sea el temor de sus enemigos quien extinga su fuerza». Aun cuando Balaam se sintió compelido, en su interior anidaba la incertidumbre. Se preparó y construyó altares, ofreciendo sacrificios, pero cada vez que abría su boca, solo podían escucharse bendiciones. La voz del Dios Altísimo resonaba en su ser, desatando vislumbres del destino de Israel. El corazón de Balac, amargado de enojo, palpitaba violentamente. Sin embargo, Balaam se mantenía firmemente asentado en la revelación divina, siendo un eco de autoridad que comenzó a vislumbrar más que meras palabras de bendición. Se atrevió a vislumbrar el futuro. Un rey se levantará en Israel, y su cetro no será arrebatado. En la cúspide del monte, la verdad se desplegó aún más, mientras Balaam afirmaba: «Una estrella surgirá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel». Números 24:17. Aquella profecía resonaba poderosamente desde el cielo, como un diseño del eterno plan de redención trazado por la mano de Dios. Balac permanecía en pie, el sudor frío perlaba su frente. La gloria de Yahvé invadía el aire que respiraban. Ambición y sustento se entrelazaban en un combate feroz dentro de su corazón, mientras observaba al adivino convertirse en un heraldos de la esperanza. Fue entonces que, llevando su voz a un tono que reflejaba temor y respeto, Balac preguntó: «¿Qué haré yo ahora? ¿Cómo cambiaré este destino?». Balaam se giró hacia Balac, llevando consigo todo el peso de la revelación. En su corazón ardía una convicción nueva. Lo que Dios ha determinado no se puede cambiar. Su palabra es fiel. Debes reconocer que lo que temes es más poderoso que tus intentos de doblegarlo. En ese instante, algo extraño atravesó el aire. La quietud del monte se tornó en una atmósfera densa de significado. Un nuevo misterioso camino se desplegaba. Balaam, con su espíritu vivo ante el asombro del rey, estaba a punto de revelar la conexión entre las promesas de Dios y la liberación de su pueblo. Y con un aliento profundo concluyó: «Pero lo que no sabes, Balac, es que la verdadera batalla comienza ahora. La victoria vendrá no solo del combate contra los hombres, sino de cómo el pueblo de Dios se levantará para cumplir el propósito eterno que se cierne sobre ellos». Un silencio profundo invadió el lugar, y los corazones de ambos hombres se encontraron en una danza de fe y desespero, confiando en las promesas de un Dios que todo lo ve. En ese momento, la historia de Israel y el destino de Balac se entrelazaban en un hilo divino que se te obraría con poder. Así, el eco del silencio resonó, y el misterio que aguardaba en la soberanía de Dios se hizo aún más profundo. ¿Qué haría Balac ahora que todo el poder del cielo se manifestaba en bendición y alabanza? ¿Podría un rey, dominado por su ambición, entender el significado de la gloria divina que lo rodeaba? Mientras Balac permanecía estupefacto, el aire adquiría una gravitas divina, y la atmósfera se tornó cargada de promesas y advertencias. Los ecos de las bendiciones de Balaam retumbaban en su mente, interrumpiendo la tormenta de frustración que había querido encarnar.
Sin embargo, en su oscuro corazón, la desesperación planeaba su siguiente movimiento. La oscuridad parecía cobrar fuerza, y en su mente se gestaba una estrategia marchita. Los ojos de Balaam se entrecerraron, percibiendo el tumulto interno del rey moabita. Se preguntó si Balac llegaría a entender el verdadero poder que se escondía detrás de esta revelación. El adivino, guiado por la mano de Dios, sintió en su interior que la lucha no solo era de palabras, sino de obediencia ante el Altísimo. «El pueblo de Dios es un pueblo de victoria», dijo Balaam, su voz resonando con la autoridad del cielo. «Y tú, Balac, no puedes borrar sus júbilos ni su propósito». Fue entonces que el rey, afectado por el temor y la rabia, decidió apelar a un método más sutil y persuasivo. Convocó a los líderes de Moab, cuya ambición se asemejaba a la suya, y les habló con cálido desespero. «Si no podemos vencerlos en el campo de batalla, quizá podamos seducirlos a nuestro terreno. Vamos a enviar mujeres de nuestros pueblos para tentar a sus hombres en un esfuerzo por atraer su lealtad a nuestros dioses». La ambición de Balac se tornaba peligrosamente persuasiva. En su corazón había un eco de incredulidad. ¿Podría realmente el pueblo de Israel caer ante esas tentaciones? Sin embargo, el plan ya estaba en marcha. Mientras los príncipes de Moab se disponían a llevar a cabo esta iniciativa, Balaam, atento a la voz de Dios, estrechó sus labios en advertencia. Días pasaron y en un giro divino, Balaam se encontraba nuevamente ante la majestad del Altísimo. Aunque su misión era clara, la ambición de Balac había tejido una red más oscura. El Señor habló, rompiendo el silencio de su corazón. «Ve, Balaam, lo que se ha trazado a su alrededor de manera sigilosa no quedará sin respuesta. Una iniquidad se levantará entre mi pueblo, pero tú serás mi voz en este tiempo». Balaam comprendió con profundo temor. No solo se trataba de una batalla de palabras y maldiciones, ahora se desataría una prueba más seria donde las almas de los hombres estarían en juego. El plan soberano de Dios iba más allá de lo que se divisaba en la cima del monte. Mientras tanto, Balac, creyendo que su trama funcionaría, observaba la llegada de las mujeres moabitas que comenzaban a danzar ante los hombres de Israel. La tentación recorrió como un veneno un pueblo que, hasta ese momento, había estado firme en su fe. Pronto se levantó un grito de auxilio hacia el cielo, y las consecuencias de la caída se asomaban como una sombra amenazante. En la oscuridad de esta cruenta batalla espiritual, Balaam escuchó el llanto del pueblo elegido. La mirada de Dios estaba sobre ellos, y el adivino sabía que su siguiente paso podría marcar una diferencia en el transcurso de la historia. El espíritu de juicio estaba a punto de descender. «Balac», gritó Balaam con voz poderosa mientras se dirigía hacia la inclinación de su trono. «La verdadera oscuridad que acecha no es de unos hombres o un pueblo, sino del corazón que se aparta del Creador». Las palabras de Balaam resonaron como un eco entre los montes, llevando consigo la intención de despertar tanto a Balac como a su ejército. Pero en su regreso hacia el rey debía enfrentarse a lo inevitable. La severa advertencia que el Altísimo había conferido era más un desafío que un destino. Lo que no sabes, Balac, es que en esta lucha la gloria de Dios se manifestará más allá de tus maquinaciones. Si te atreves a cruzar los límites establecidos por el Altísimo, la súplica de mi pueblo será un canto de victoria, pero tu corazón será despojado de toda esperanza. El ambiente estaba suspendido en una tensa expectativa, y el tiempo se detenía a medida que ambas partes, los israelitas y los moabitas, esperaban el desenlace de esta confrontación divinal. Así, con una fe renovada y el plan soberano de Dios aún en la balanza,
las vidas de muchos estaban a punto de cambiar. ¿Se alzaría Israel sobre la tentación o caerían entre las sombras del engaño? El cielo mismo se inclinaba a observar cómo se desataba el propósito eterno de Dios entre los hombres. En los días que siguieron, un murmullo de inquietud se extendió entre el pueblo de Israel. La inminente amenaza de la seducción y el peligro de caer en la idolatría ardían como brasas encendidas en medio del campamento. Los hombres, deslumbrados por las danzas y ritmos de las mujeres moabitas, comenzaban a ceder a la tentación. Pero bajo esa superficie de júbilo, la voz de Dios y su siervo Balaam resonaban como un tambor que mantenía el pulso de la advertencia. Balaam, sintiendo la carga de su llamado, se apartó del tumulto. En la soledad se sumió en oración, clamor y súplica al Altísimo. En su corazón, la despampanante luz de revelación iluminó su mente. La lealtad de Israel podía ser puesta a prueba, pero también era una oportunidad para que el poder divino se manifestara. Entonces el Señor lo visitó nuevamente, y su voz retumbó con fuerza. He dado al hombre libre albedrío Balaam, y aún eligió desviar su camino. Pero escucha y lleva este mensaje. Un remanente fiel permanecerá, y a través de él mi nombre será glorificado. Mientras tanto, en el palacio de Balac, la ansiedad comenzaba a filtrarse. El rey, convencido de que su plan de seducción daría frutos, despreciaba las advertencias de Balaam. Sin embargo, cuando vio a su gente inclinándose ante ídolos y abandonando su lealtad a Dios, un profundo terror le invadió. ¿Acaso no comprenden que este desvío podría llevar a su perdición?, se preguntaba Balac mientras observaba el panorama desolador desde su trono. El rey decidió entonces que debía actuar con rapidez. Su ambición, que había comenzado como un susurro de estrategias, se transformaba en un grito de desesperación. Convocó a los adivinos de su tierra, buscando la manera de consolidar su poder mediante rituales oscuros para apaciguar a sus dioses y asegurar el fracaso de Israel. Balaam, mientras tanto, sintió un escalofrío recorrer su ser. Creía fervientemente que el único camino hacia la victoria de Israel era el retorno a la consagración. Convocó a los ancianos de Israel y les dio un firme, mas compasivo discurso. El Señor está alto, y Él observa nuestras decisiones. Debemos volvernos a Él. La tentación puede parecer dulce a nuestro paladar, pero su fruto es amargo. ¿Cederemos en el momento más crítico? Sus palabras resonaron en los corazones de algunos, quienes comenzaron a recordar las promesas que Dios había hecho a sus antepasados y clamaron juntos por su redención. Fue cuando un silencio sagrado descendió sobre el campamento que las cosas comenzaron a cambiar. El cielo, que antes parecía sombrío y confuso, se iluminó de forma sobrenatural, como si el Altísimo mismo estuviera escuchando el clamor de su pueblo. En ese instante, un anciano conocido entre ellos, llamado Finés, impulsado por un ardor del espíritu, tomó una lanza y salió decidido. Su fe lo movía, y su determinación era un fuego. Se plantó ante una de las danzas y, como un rayo que rompe la oscuridad, lanzó un grito. «¡Basta! ¡Vuelve al Dios de tus padres, o enfrentaréis su ira!». Las palabras de Finés fueron como sal en heridas abiertas. Los corazones comenzaron a despabilar la necedad del placer momentáneo, reconociendo la profundidad del peligro inminente. Un resurgimiento comenzó a tomar forma en medio del pueblo. Finalmente, Balaam, regresando de su ferviente clamor, recibió una revelación inesperada. La respuesta del cielo fue clara y poderosa. El juicio descenderá, pero de esta devastación nacerá una luz, y con ella el cumplimiento de mi promesa.
sus corazones serán hechos nuevos, y a través de su sufrimiento muchos conocerán mi nombre. Así, en el conflicto entre Balac y Balaam, la balanza estaba por inclinarse. Mientras el rey miraba con desdén y enojo hacia el pueblo, la voz del Altísimo resonaba en el espíritu de cada israelita. Las decisiones de ese día dejarían una huella eterna en la historia, y el desenlace se aproximaba, revelando un misterio aún más profundo del plan soberano de Dios. ¿Cómo se manifestaría su gloria en medio de la rebelión y la prueba? Así, el cielo aguardaba, preparado para lo que estaba por desatarse. La inquietud que había comenzado en el campamento de Israel resonaba aún en el aire, como un eco de advertencia que no podía ser ignorado. La danza de la seducción, mientras persistía, había comenzado a perder su esplendor ante la súplica del corazón arrepentido. El pueblo, reunido en discusiones de entre lo que habían visto en sus sueños y lo que el Altísimo había dictado, sentía una colosal convulsión interna. Los ancianos que habían escuchado a Balaam atesoraban sus palabras y las mencionaban en voz baja para infundir esperanza en sus hermanos. En aquellos momentos, mientras Finés continuaba su incansable labor de volver a encender el fervor de la fe en su pueblo, Balaam se encontraba nuevamente en la senda desértica. El viento soplaba como una brisa fresca, como si el mismo cielo intentara acercarse a su siervo. Era un recordatorio de la presencia de Dios que nunca lo había dejado. De repente apareció ante él un ángel del Señor con su espada desenvainada y le dijo solemnemente: «Balaam, ¿por qué has descuidado la advertencia de aquel que te envió? La obstinación de los hombres te ha llevado a un lugar peligroso». Balaam, atemorizado, se postró ante el ángel, comprendiendo que su papel iba más allá de las palabras que había pronunciado ante Balac. Era una cuestión de vida o muerte, un calabozo del alma en el que las vidas de muchos estaban interconectadas con sus decisiones. La carga del mensaje del Altísimo comprometía su ministerio y su existencia. El ángel le reveló que había un camino que existía como un susurro entre las tormentas, un llamado directo a actuar no solo como un profeta, sino como un agente de cambio que podría guiar a muchos de regreso a la senda de la rectitud. Mientras tanto, Balac, al enterarse de que Balaam había regresado, sintió como si una sombra de injusticia cubriera aún más su corazón. Convocó a todos los jefes de su pueblo y les dijo: «Este que viene, este Balaam, nos hará bendecir a nuestros dioses y borrar de un plumazo a esos ingratos hebreos. Pero su insubordinación los llevará a la ruina, y yo seré el proporcionador de su destino». En el corazón de Israel la fe comenzó a revivir. Los ojos del pueblo se llenaban de lágrimas dulces, y Finés movía su lanza en un símbolo de redención divina. Las palabras del anciano resonaban con cada vez más fuerza, y aquellos que habían caído en la tentación se unían en una sola voz, clamando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este clamor se elevaba como un incienso fragante hasta el trono de la gracia, mientras Balaam contemplaba las decisiones de los corazones rotos que se volvían hacia el cielo. De repente, un destello de comprensión iluminó su ser, en donde se revelaba que no solo el pueblo de Israel se encontraba en la encrucijada, sino también el propio Balac. La transformación podía comenzar en el mismo corazón que había buscado desviarles. Cuando Finés proclamó con fervor: «Escuchad, el Señor ha oído nuestro gemido. Él está aquí para liberarnos. No temáis, porque nuestro Dios es poderoso en batalla». La atmósfera se llenó de expectación, y los israelitas, con renovada determinación, comenzaron a adherir pertinentes promesas sobre sus labios, reafirmando su pacto con el Eterno. Y así, en la penumbra de la noche brillante, cuando la alborada trajo consigo nuevos escenarios, surgió una resplandeciente luz en el horizonte. Un nuevo mensaje se sentía en el viento,
un destino que aguardaba no solo a un pueblo, sino a la humanidad entera, la promesa de un Mesías que, entre sus gentes, traería redención. Sin embargo, un dilema aún se cernía sobre aquellos que habían buscado la revelación de Dios. ¿Estaría Balac dispuesto a renunciar a sus ídolos desmoronados o caería más profundo en su búsqueda de poder? El camino de la redención era ahora más claro que antes, y la batalla espiritual se intensificaba, mostrando como un espejo el reflejo del verdadero corazón de cada ser. ¿Sería la respuesta esperada un camino de humildad y entrega? Así como los vientos cambiaron, una historia aún más asombrosa aguardaba su revelación. La historia de Balaam y su burra era solo un preámbulo al vasto drama divino que estaba por desplegarse. ¿Qué nuevos secretos descifraría el cielo mientras la historia de su pueblo y su redención continuaba? La espera, colmada de expectación, marcaba el pulso de un universo que aguardaba la intervención y la gracia de Dios. El amanecer iluminó el desierto con una luz dorada, desnudando las sombras de la noche. No muy lejos de allí, Balaam se encontraba solo, enfrentándose a sus propias dudas. La advertencia del ángel resonaba en su mente, un tambor que nunca cesaba de sonar en su corazón. Sin embargo, cuando recordaba el clamor del pueblo de Israel, sentía una llama de esperanza comenzar a arder en su interior. Mientras tanto, en el campamento de Israel, Finés lideraba a los suyos en fervientes oraciones. Con cada súplica, el pueblo pedía la intercesión de Dios. Los ancianos recordaban las promesas dadas a sus ancestros, reavivando la fe en cada corazón. El pueblo no solo estaba listo para la batalla, sino que se encontraba en una lucha interna, el deseo de regresar a su suerte, cubriendo sus almas como rocío de la mañana. «Levantaos», gritó Finés, «el Señor está en medio de nosotros». Las voces se unieron en un grito de esperanza, como olas que chocan contra la orilla. Pero también había un murmullo de miedo, sombras en los rostros de aquellos que temían lo que podría venir. Mientras la realidad acechaba, Balac se encontraba consumido por su ansia de poder. Buscando respuesta y apoyo, decidió convocar a sus adivinos y videntes. Se reunió con ellos en un oscuro palacio de su reino, donde la luz apenas penetraba. «¿Qué haremos para arrojar a esos hebreos miserablemente molestos?», preguntó Balac, su voz llena de rabia. «Debemos hacer que su Dios esté en contra de ellos». Los videntes, sabiendo que su destino dependía de la decisión de Balac, comenzaron a murmurar y conjurar hechizos, intentando invocar los poderes de sus dioses. Los ecos de sus palabras resonaban en la habitación, dibujando figuras oscuras en el aire, donde la esencia de la manipulación y la perversidad se mezclaban. En ese momento aparece Balaam, sosteniendo el mensaje que Dios había puesto en su corazón, decidido a dar un paso hacia el cambio. Balac proclamó con voz firme: «Has buscado bendición por medio de maldición, pero el Altísimo ha hablado. No puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Tu intento de arruinar a Israel solo te llevará a la ruina». El rey, sorprendido y molesto, miró a Balac con desdén. «¿Acaso piensas que puedes desafiarme?», rugió Balac. La valentía de Balaam fue reforzada por la certeza de la presencia divina. En su interior comprendió que la salvación no solo pertenecía a un pueblo, sino a todos aquellos que claman al Dios de los ejércitos. Fue en ese instante que recordó el mensaje del ángel. Ni él, ni su lengua, ni su corazón estaban separados del plan divino. Dios tiene un propósito mucho más grande, Balac. «Tus dioses de piedra están vacíos. Tu reino no puede prevalecer, porque el Señor, el Dios de Israel, tiene todo el poder». Balac, al escuchar estas palabras, sintió que su control comenzaba a desvanecerse. Un silencio pesado llenó el aire, como si las mismas fuerzas de la naturaleza detuvieran su danza.
La batalla espiritual que se libraba no solo era dentro de las fronteras de dos pueblos, sino en el corazón de cada hombre que se encontraba en esa encrucijada. Se presentaba un dilema, la elección entre la fe genuina y la búsqueda de poder humano. Mientras las montañas lanzaban sus ecos, la decisión de Balac se tornaba cada vez más crítica. ¿Debería permanecer atado a su ambición destructiva o abrir su corazón a la luz de la savia del pueblo de Israel? La sabiduría divina podría transformar incluso al más obstinado de los corazones. Y así, en las arenas del tiempo, una revelación se alejaba de la sombra, esperando ser descubierta. El propósito soberano de Dios estaba más cerca de cumplirse, y con él la promesa de una redención no solo para Israel, sino para toda la humanidad. La historia de Balaam no era solo su propia historia, sino la metáfora de una luchadora humanidad, donde la transformación y el amor divino estaban listos para inundar cada rincón del alma. ¿Qué camino elegiría Balac mientras la historia continuaba deshilachándose? La certeza de un destino divino desempolvaba las antiguas profecías para despertar el anhelo de salvación. En el horizonte, las puertas de la redención se entreabrían, susurrando la inminente llegada del Mesías. El sol se alzaba con fuerza sobre el desierto, y la brisa caliente traía consigo los ecos de la animosidad que se vivía en el campamento de Balac. El rey, en medio de su rabia, no había cesado de consultar a sus videntes, buscando un modo de quebrantar el espíritu de Israel. Sin embargo, a medida que cada conjuro fallaba, el temor comenzaba a asomar en sus ojos. La incertidumbre y la inquietud se manifestaban en el palacio como una sombra estampada en las paredes de piedra fría. Balaam, con el corazón agitado, sabía que su encuentro con el rey Balac había desatado una espiral de consecuencias que eran, en última instancia, validadas por la soberanía de Dios. Aquella misma mañana, mientras el levantamiento del sol desnudaba las estrellas, recibió un mensaje profundo de la voz del Altísimo. El aroma del desierto parecía cambiar, impregnándose con la certeza de que las palabras de Dios estaban a punto de ser reveladas. Balaam, resonó la voz sagrada en su interior. Ve hacia Balac, pero recuerda que tú no eres el portador de maldición, solo lo que yo te diga deberás hablar. Lleno de un ferviente temor santo, Balaam se dispuso a encontrar al rey. Su corazón latía, cada golpe resonando con la convicción de que la gloria de Dios estaba en juego. Al llegar a los aposentos de Balac, lo encontró sentado en su trono, su mirada fulgurante llena de desafío. ¿Qué traes, profeta?, inquirió Balac, frotándose las manos nerviosamente. Necesito que cumplas con tu palabra y maldigas a Israel. No puedo hacer eso, respondió Balaam con firmeza. Solo puedo hablar lo que el Señor me diga. Si la bendición es lo que Él ha dispuesto, entonces ¿cómo podría yo cambiar su propósito? Balac, impotente, sintió el aire ahogarse en su interior. La cólera se transformó en un presagio oscuro. «Llevadme a la cima de esa montaña», ordenó. «Desde allí veré a esos hebreos y lo que su Dios está dispuesto a hacer». Y así juntos ascendieron la montaña, la visión del campamento de Israel extendiéndose ante ellos como un vasto manto de esperanza y lucha. Mientras Balaam abría sus labios, sintió la intervención del santo. En vez de una maldición, las palabras divinas fluyeron de su boca como ríos de bendición. «Bendito sea Israel», proclamó. «He aquí el pueblo que el Señor cuida y protege. No lo podrá usar el enemigo como su presa, porque el Altísimo está con ellos». El rostro de Balac se tornó de incredulidad a consternación. La ira quemaba en su pecho, un fuego feroz alimentado por el fracaso de sus planes. «Te provoque mi desdicha. ¿Por qué has respetado a ese pueblo?»
Balaam, con el alma templada por la certeza del Espíritu de Dios, respondió: «El Señor no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo ha decidido, ninguna palabra de mal podrá levantarse contra ellos». Una nube de temor y confusión se cernía sobre el rey. La verdad había florecido con la plenitud de la gloria de Dios, y ante su ambición, la soberanía eterna se manifestaba de forma irrefutable. Mientras el viento susurraba entre las rocas, las visiones del futuro comenzarían a desdibujarse en el horizonte de Balac. Pero lo que él no sabía era que el más grande de los propósitos estaba a punto de desenredarse ante su incredulidad. ¿Podría hallar en su corazón un ápice de arrepentimiento y transformación en medio de su orgullo? Al mirar las tierras de Israel, Balaam sintió que las puertas de revelación estaban a punto de abrirse, trayendo consigo una luz que iluminaría tanto los caminos del pueblo elegido como los de aquellos que ambicionaban su caída. En ese instante, la historia se retorcía, aguardando por un milagro divino, el cual prometía no solo transformar corazones, sino redefinir el destino de las naciones. Un nuevo eco resonaba en el aire, uno que desencadenaría un legado de redención. ¿Qué se proponía Dios en esta atmósfera de desafío? La certeza de un plan trascendental serpenteaba entre las historias humanas, mientras las sombras y luces del conflicto revelaban el inminente giro divina que cambiaría para siempre la narrativa de su pueblo elegido. En la cima de la montaña, el aire vibraba con una tensión palpable. Balac permanecía en silencio, perplejo ante las bendiciones que emanaban de los labios de Balaam. Pero en su corazón una tempestad de ira y desesperación luchaba por salir. Mirando a su alrededor, sus ojos capturaron el brillo del sol reflejándose sobre las armas de sus soldados que aguardaban ansiosos su orden. La frustración consumía su ser. ¿Por qué este profeta bendice a mis enemigos?, pensó, mientras su mente maquinaba en contra de Israel. Balaam, sintiendo la furia del rey, posó su mirada en el campamento hebreo. En ese mismo instante, la voz de Dios resonó en su corazón. «Prepárate para otro encuentro, Balaam. Este no es el final, sino el comienzo de lo que has de ver». Sin dudarlo, se volvió hacia Balac y le dijo: «Rey, no he terminado, pues el Altísimo aún tiene más que revelar. Veamos desde otra cima, porque ahí se manifestará el poder de Dios aún más que aquí». Balac, abrumado por la curiosidad y el rencor, accedió, guiando a Balaam hacia otra elevada montaña que prometía una visión aún más clara de la nación de Israel. Ascendieron en silencio. El único sonido que acompañaba sus pasos era el crujir de la tierra desértica bajo sus pies. Al llegar al nuevo punto, Balaam se detuvo y miró hacia el campamento. Las multitudes se movían al unísono, iguales al latido de un único corazón. Los clanes de Israel estaban dispuestos con un orden divino, y mientras miraba, una revelación descendió sobre él. Las estrellas parecían bailar en el horizonte, y de golpe la palabra del Señor fluyó de su boca como un río desbordante. «Vean, oh pueblos, que os diga lo que mi Señor ha hecho. Un pueblo se levantará, que es como león en la batalla, y su rey será exaltado sobre todas las naciones». Balac, ante este eco profético, se sintió acorralado. La penitencia nunca había sido parte de su pensamiento, mas en ese momento una sombra de duda cruzó su mente. ¿Qué si esto es el destino que no puedo cambiar?, reflexionó en silencio, mientras el corazón se le encogía. Como si el tiempo se detuviera, la atmósfera se volvió espesa y eléctrica. Una burra, que había sufrido bajo el yugo de Balaam, de pronto apareció en la escena. Con ojos que reflejaban más que simple animalidad, parecía nuevamente dotada de vida. La criatura, asombrando a todos, comenzó a hablar. «¿Por qué me golpeas?», preguntó con voz firme. «¿No soy yo tu compañera, la que te ha servido fielmente?».
Balaam, paralizado por la incredulidad, repitió las palabras que ahora resonaban en su corazón como un canto divino. No he sido un buen sirviente, pero el Altísimo me ha mandado. En ese instante, los ojos de la burra se abrieron con conocimiento. La escena fue asombrosa, una representación viva de la realidad espiritual. El orgullo y la desobediencia que habían gobernado el corazón de Balaam eran expuestos. La burra, un símbolo del mensaje que Dios iba a comunicar, abrió una puerta a un entendimiento profundo dentro de él. Era el plan soberano de Dios rompiendo las cadenas de la obstinación. Balac, testigo de tal manifestación, se dio cuenta de que lo que estaba experimentando era más que un simple conjuro frustrado. ¿Por qué ha de hablar así un ser sin voz? ¿Qué revelación se esconde detrás de esta incomprensible verdad?, murmuró al viento, sintiendo el eco de sus palabras penetrar en su alma. Las revelaciones de Dios, ahora más escrutables y visibles, llevaban en su esencia el peso del destino. Mientras la confusión reinaba en el corazón de ambos hombres, se percibía un giro divino, una trama divina que se entrelazaba con hilos de esperanza y redención. El horizonte comenzó a oscurecerse, no por la llegada de la noche, sino por la sombra de algo mayor que se aproximaba. Dios, en su soberanía, estaba a punto de desatar un nuevo ciclo de revelación, guiando el camino no solo de Balaam y Balac, sino de toda la humanidad hacia el cumplimiento de sus promesas. Un susurro entre los vientos cargaba un eco profundo que resonaba. Pronto habrá una luz que brillará en la oscuridad, una senda de salvación que todos los hombres seguirán. ¿Cuál sería el siguiente paso en este gran plan? La historia apenas comenzaba, y el destino de Israel y de los pueblos en conflicto estaba a un latido de distancia de ser revelado. Mientras la atmósfera cargaba de misterio y asombro, Balaam, quien había empezado a dudar de su camino, sintió cómo su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. La burra, al haber hablado, no solo había desnudado su arrogancia, sino que lo había confrontado con la majestad de Dios. Balac, aunque aturdido por lo que había presenciado, se hallaba ansioso por escucharlo seguir. «Regresemos al monte de donde venimos», propuso Balac. «Ahí puede que esta locura frene su progreso, Balaam. No deseo oír más. Quiero que maldigas a este pueblo o lo que quede de él». Balaam, sin embargo, sintió que un profundo convencimiento lo llenaba. «Rey, aún hay más que debo revelar. Escucha atentamente las palabras del Altísimo. No hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel». La voz resonó en su ser, y la realidad de la protección divina se apoderó de Balaam. Los ojos de Balac se abrieron en la oscuridad de su desesperación. Una batalla espiritual comenzaba a luchar en su interior. «¿Cómo puede ser? Yo he ofrecido sacrificios, he enviado riquezas, he rogado, y tú, hablas con el poder del Altísimo, y aún así traes bendición sobre ellos». La noche envolvió los cerros, y una brisa suave comenzó a soplar, arrastrando consigo los murmullos del desprecio de Balac y los ecos de la revelación de Balaam. Era claro que el Dios de Israel no se dejaría intimidar por los desesperados esfuerzos del rey de Moab. «Escucha, Balac», dijo Balaam, «el Señor es quien guía a su pueblo. No es mi voz la que tiene poder, sino su palabra, y en su palabra habrá gloria para Israel. Un rey nacerá de Jacob, sobre las naciones reinará, sus enemigos se postrarán». La imagen de la esperanza se reveló ante él, y los futuros días de gloria danzaron en su mente. La trascendencia de la salvación y del reino prometido comenzaba a alinearse incluso en las profundidades del letargo de Balac. Un rey que dominaría las naciones, un elegido que traería justicia y restauración.
Todo esto sería parte del plan soberano de Dios. Tu pueblo será como un árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo, continuó Balaam, sintiendo que el fuego del Espíritu lo llenaba. Las palabras que salían de su boca eran no solo palabras de bendición, sino catapultas de transformación que sacudían los cimientos mismos del corazón del rey. Balac, ahora intensamente inquieto, se sintió impotente ante la verdad que se manifestaba. ¿Qué habré de hacer en este juego de destino? ¿Qué fuerzas se están desatando en torno a mí? Su voz revelaba el desasosiego que invadía su mente. Pero Balaam, en esa noche mística, se convirtió en el mensajero del providencial propósito de Dios. No temas, rey Balac, has visto lo que el Altísimo puede hacer. Recuerda que Él escucha las súplicas sinceras, y aunque Él está con su pueblo, siempre hay lugar para la redención. La tristeza comenzaba a evaporarse del corazón de Balac a medida que la verdad de la soberanía divina penetraba su ser. En ese instante, ambos hombres se hallaron en un punto de inflexión. Era de hacerlo o sufrir la consecuencia de la obstinación. El rey enfrentaba no solo al profeta, sino a la divinidad misma. Al mirar nuevamente al campamento de Israel, Balaam vislumbró cómo el cielo parecía abrirse, y con un aire celestial los ángeles danzaban entre las estrellas. En ese mismo instante, la voz de Dios resonó de nuevo en su corazón. Escribe lo que has visto, y declara a las naciones mi gracia que abunda. Mientras Balac vacilaba entre el miedo y la convicción, el aire del monte se llenó con murmullos de lo que estaba por venir. Era un tiempo crucial, donde el destino de naciones colisionaba con el plan divino. ¿Qué haría Balac? ¿Se rendiría a la visión de la verdad o continuaría en su intento de destruir lo que Dios había bendecido? Así, en el epílogo inesperado de aquel encuentro, un eco persistente resonó en la noche oscura. Pronto vendrá un momento de revelación, un tiempo donde la justicia reinará y los hombres se reunirán ante el justo juez. ¿Quién estará del lado de la verdad cuando se despliegue la gloria de Dios? Y en el silencio que siguió, las promesas de Dios se alzaban como un faro en la noche. La historia apenas comenzaba, y el destino de todos los pueblos dependía del camino que tomarían. El aire del desierto se tornó denso con la expectativa. Balaam, comprometido con la revelación del Altísimo, sentía cómo la tensión apremiante esperaba ser desatada. Lejos de la cima de la montaña, los israelitas reunidos bajo la luz de la luna continuaban su clamor por dirección, sintiendo el impacto de cada palabra que surgía de la boca de Balaam. Y Balac, en su trono, seguía atrapado en la lucha interna. Deseaba poder controlar el futuro de Israel, y sin embargo, la certeza de que su ambición era en vano pesaba sobre él como una losa. La rabia aún ardía, pero mezclada con unas breves percepciones del poder divino que Balaam proclamaba. ¿Es este el final de mi historia?, murmuró Balac, la desesperanza filtrándose en su voz. Las palabras de Balaam resonaban en su mente. No hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel. La frescura de esta verdad reverberaba en el fondo de su ser, obligándolo a reflexionar sobre los caminos elegidos y sus consecuencias. Sin embargo, su orgullo seguía interesado en hacer valer su voluntad. No podía concebir que una palabra bendita pudiera crear un destino más grande que su propia ambición. En su corazón, un sifón de ira y enojo palpitaba, y se afirmaba con cada intento de Balaam por abrirle los ojos a la grandeza del Dios que protegía a Israel. Balaam, ahora lleno de poder y compasión, buscó conectar con el rey. «Balac», comenzó con voz potente, «hay más en juego de lo que has encontrado en tu deseo de maldecir. El destino de no solo tu pueblo, sino del mundo entero está entrelazado con esta nación que temes». Un silencio reverente descendió mientras Balac, desprovisto de palabras, contemplaba al profeta, todavía anhelando un desenlace que él mismo había urdido.
¿Qué quieres decir?, susurró Balac con inseguridad, como si un hilo delicado de esperanza se entrelazara en su corazón. Lo que Dios ha planeado para Israel es una obra que transformará a todos los pueblos. Un Mesías vendrá, que traerá redención no solo a su pueblo, sino a todas las naciones. Esa es la promesa que perdura en el viento, explicó Balaam, mientras un nuevo brillo en su mirada revelaba la magnitud del mensaje soñado. Balac sintió que su mundo se tambaleaba. La posibilidad de que existiese una redención a través del linaje de Israel lo atrajo y repulsó en la misma medida. ¿Cómo podría el rey estar debajo de alguien que aparentemente Dios también favorecería con su misericordia? La lucha en su corazón resonaba, mientras la voz del profeta continuaba. Tienes una oportunidad, Balac. Tu corazón puede ser el terreno donde eso florezca. Reconocer la grandeza del Señor no significa perderte a ti mismo. Por el contrario, puede restaurarte. El rey sintió la presión del momentáneo y la fuerza de una elección que se cernía sobre él. En su mente, la sombra de su ambición chocaba con la brillante luz de la invitación divina y la perspectiva de transformación para su vida. Antes de que pudiese responder, Balaam, percibiendo el temblor en su corazón, levantó su voz en poderosa proclamación. «Escuchad, pueblos y reyes de la tierra, hay un clamor del Altísimo. Él no desea la muerte del pecador, sino que todos se arrepientan y vivan. Es un tiempo de restauración, una era donde las naciones pueden encontrar refugio en su santa voluntad». Las palabras resonaron como un tambor que retumbaba no solo en los oídos de Balac, sino en los corazones de todos los presentes. En ese momento, Balac se vio atrapado en la encrucijada de su historia, asediado por el deseo de aferrarse a su poder y el llamamiento a la verdad. Las decisiones se precipitarían en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podría un rey aceptar la invitación a la gracia, o se hundiría más en la oscuridad de su desesperación? Era entonces que el cielo se oscureció brevemente y una voz envuelta en relámpagos resonó sobre ellos. «Así dice el Señor, este es el tiempo de decidir. La redención que ofrecéis a través de la fe en Israel traerá vida en abundancia». La revelación se desplegaba en el aire, dejando un eco vibrante en el corazón de Balac y en los espíritus presentes. La lucha entre el orgullo e intención comenzaba a manifestarse en el rostro del rey, y rápidamente la historia se inclinaría hacia su desenlace. Así, en la noche profunda, mientras la historia de Balaam y Balac continuaba tejiéndose bajo el cielo, una pregunta flotaba en el aire, aguardando respuesta. ¿Aceptaría Balac la invitación divina que alteraría el curso de su vida? El plan soberano de Dios seguía desplegándose con potencial para transformar no solo a un pueblo, sino el destino de toda la humanidad en la luz de su redención.